Hola, mi nombre es Stephanie Reyes y soy directora del Centro de Nuestra Señora de los Dolores Condominios en la Visitación de Nuestra Señora de los Dolores, La Colmena. Me pidieron grabar esta lección, la número 47, La Divina Institución, para hacer una ayuda a las hermanitas y hermanitos que están por primera vez en este servicio y que de repente la formación que les dieron fue un poco deficiente o lo que nos sucede siempre a todos, se nos olvidan las cosas. El visitador me pidió que grabara esta lección y vamos a ver cómo nos sale. Bueno, como les dije, es la lección número 47, la última de nuestro curso básico de religión cristiana y se titula La Divina Institución. Aquí debemos de tomar en cuenta este título donde dice que es una institución, o sea, es algo que se instituyó, que la instituyó nuestro Señor Jesucristo. Y es divina, es decir, que Cristo, al ser Dios y hombre verdadero, como lo vimos en la lección número 11 y 12 de primer año, podemos ver que la Iglesia tiene ese carácter divino. Y en el subtítulo nos marca que Cristo quiso hacer de su iglesia una sociedad perfecta. ¿Qué quiere decir con sociedad perfecta? Pues las lecciones nos han dicho que si vuestro Padre es perfecto, ustedes tienen que ser perfectos. Si su Dios es santo, ustedes deben de ser santos. Y eso es lo que nos marca esta lección al decir que la iglesia es una sociedad perfecta. ¿Sí? Cristo quiso hacerla perfecta, por eso la instituyó. Bueno, hasta aquí vamos. Vamos a cambiar aquí. Creo que ya me pasé. Bueno, aquí en los antecedentes nos marca lo que ya habíamos visto en las lecciones 8 y 9, donde veíamos precisamente las tres funciones. La función de sacerdote, rey y profeta. Incluso vimos a Cristo con estas tres funciones o ministerios. Y aquí nos recuerda en los antecedentes que el sacerdocio es para consagrar, la realeza es para gobernar y la profecía es para enseñar, guiar y amonestar. En las lecciones anteriores lo que nosotros veíamos era que Cristo cumplía en forma importante, extrema, excelsa estas tres funciones y por tanto quiso dejar una institución que siguiera con estas funciones, ¿sí? En la iglesia vemos la función de consagrar del sacerdote, la de gobernar, por ejemplo, del papa y los obispos, y la de enseñar, guiar y amonestar de toda la jerarquía que hay en nuestra iglesia. Incluso nosotros ahora que vamos a recibir el Cristo, la imposición del Cristo lo va a hacer un sacerdote precisamente por esto, porque ellos son la autoridad, ¿sí? Y además ellos son los que nos van a dar esa autorización de poder evangelizar a los demás hermanos que vengan en el próximo curso. Bueno, también la lección nos marca que es la institución eterna, ¿sí? Esto quiere decir que no tiene fin y que la iglesia como institución es como su fundador eterno, ¿sí? Y nos marca lo que ya habíamos dicho al principio de la lección, que es una sociedad perfecta porque fue fundada por Cristo, ¿sí? Y al ser fundada por Cristo, Él, al ser Dios y hombre verdadero, como les comentaba, pues también la institución, la iglesia, como institución eterna, también tiene elementos divinos y humanos. Estos elementos divinos son esenciales y los elementos humanos son accesorios, ¿sí? En el caso de los elementos divinos esenciales, lo que nos quiere decir es que no cambian, no se mudan, no se inmutan, no se terminan, pues.
Es la esencia, es lo primordial, es lo que sostiene a la iglesia. Por eso nosotros decimos que la iglesia que Cristo fundó es la iglesia católica y por eso tiene más de 2000 años de existencia y no como otras supuestas instituciones o iglesias, ¿no?, que han formado nuestros hermanos separados y que no tienen ese sustento de ser, de tener estos dos elementos, lo divino y lo humano. ¿Sí? A alguien se le ocurrió y lo hizo. En el caso de la Iglesia Católica no es así. Es fundada por Cristo y como Cristo se mantiene con estos elementos divinos y humanos. Y en el caso de los elementos humanos, que somos cada uno de nosotros, pues también tenemos nuestras fallas, sí, pero quien sostiene a la Iglesia es Dios, el elemento divino, el elemento esencial, sin el cual no sería lo que es la iglesia, ¿sí? Y en el caso de los elementos accesorios, la lección nos marca que nos marca la lección, que son elementos humanos, accesorios, mudables, alterables, ¿no?, conforme a las circunstancias del tiempo, del modo, de costumbres y de exigencias humanas, donde lo moral encuentra interpretaciones, decisiones, leyes y reglamentaciones. Es decir, esto ya lo veremos más adelante en cursos posteriores, donde la Iglesia Católica está formada por iglesias particulares y estas iglesias particulares tienen sus particularidades precisamente, en donde hay, por ejemplo, carismas que resaltan más que otros, ¿no? Que unos carismas resaltan más que otros. Y en ese sentido, pues no hay ningún problema, simplemente que lo esencial se mantenga. Lo accesorio puede cambiar, puede mutar, pero lo esencial es lo primordial. Es ahí donde no podemos hacer cambios. Bueno, también la lección nos dice que la autoridad con la que fue fundada esta iglesia, pues es la autoridad que Cristo mismo dijo que tenía, ¿sí? Que Él tiene la autoridad de, dice, el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano. Es decir, Él tiene la autoridad del Padre y con esa autoridad que le ha concedido el Padre, pues Él ha fundado, ha instituido a la iglesia. También la lección nos marca que esta autoridad busca ser delegada, ¿sí? Es decir, Cristo no fundó una iglesia para unos cuantos días o para un solo tiempo. Es una iglesia que va a estar hasta el fin de los tiempos. Y por tanto, esa autoridad debe de ser delegada. En este caso, cuando Cristo funda su iglesia, le dice: Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, le delega la autoridad a Pedro y a los apóstoles. Por eso también decimos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, porque fue fundada en los apóstoles. Vayan y evangelicen y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la orden que Cristo les dio a los apóstoles, ¿sí? Pero también los apóstoles debían de delegar esta autoridad y lo hacen a través de la imposición de manos, ¿sí? Y cuando esta autoridad se delega, cuando esta autoridad se ejerce dentro de la iglesia, es en el sentido de ser una función de servicio hacia los demás, una función de servicio, no de tiranismo, no de someter a los individuos, al contrario, es darles servicio, ¿sí? Es un servicio que también aquí
es importante que nosotros lo aterricemos a nuestro propio servicio como equipo, ¿no? Equipo que está al frente de un centro y frente a unos alumnos y alumnas que tienen almas y almas que debemos cuidar porque Dios las ha puesto en nuestras manos. Entonces, esa es la idea de la función de servicio, ¿sí? De servicio hacia los demás. Bueno, en el caso de la lección marca que también de corazón, ¿no? Que vamos a hacer ese servicio de corazón. Dice la lección, apacentad la grey de Dios que os está encomendada vigilando, no forzados, sino voluntariamente según Dios, no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón. ¿Sí? Aquí no venimos a beneficiarnos de manera material, ¿no? Dice aquí a recibir una ganancia mezquina. No, al contrario, nosotros venimos a dar un servicio y lo vamos a hacer de corazón. Dice también la lección, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, ¿sí? No se trata de que tiranicemos, ¿no? Y la jerarquía, nuestros sacerdotes, obispos, el papa, tampoco están para tiranizar, sino les ha tocado cuidar. Ese espíritu de servicio es de cuidar. Y, sobre todo, dice, siendo modelos de la Grey. Si nosotros queremos ser un buen equipo de servicio para el próximo curso, tenemos que ser modelos a seguir. ¿Y de dónde podemos tomar este modelo? Pues ya lo vimos en las primeras lecciones cuando vimos Cristología. Cristo, nuestro modelo. De ahí podemos nosotros ser modelos. Y dice que también esta idea de ser modelos, pues es para que cuando venga Cristo nos encuentre bien unidos, dice la canción, el canto. Pero no solo es eso, no solo es que nos encuentre bien unidos, sino dando servicio, haciendo su voluntad, para lo que Él fundó su iglesia, ¿sí? Y también cuando vemos a la iglesia la vemos precisamente como una entidad jurídica. ¿Y a qué se refiere con jurídico? Pues a que es la que puede emitir leyes y reglamentos. Y la lección nos marca un episodio donde hay un problema y entonces ese problema se tiene que resolver. ¿Y cómo lo resolvemos? Pues emitiendo leyes y reglamentos. En la escuela de pastoral también tenemos nuestros estatutos y nuestro instructivo. Entonces también es una oportunidad para que nosotros tomemos en cuenta esto de que debemos de cumplir con estos reglamentos, con estas disposiciones que hay en nuestra obra apostólica. ¿Para qué? Para que el servicio se dé de la mejor manera. A mí me gusta mucho que podamos aterrizar esto en nuestro servicio. No solo se trata de que vamos a la iglesia y a la jerarquía, sino que también nosotros nos pongamos en ese papel de servicio. De que si estamos para servir, sí, ejercemos un poder, una autoridad, pero esa autoridad es para dar servicio a los demás. Y sobre todo esto que quede claro para los directores, porque luego somos bien tiranos como directores y no, esa no es la función. La función es de servicio, dice de corazón, siendo modelo a seguir. Bueno, y en estos mandamientos o estas disposiciones que marca la iglesia, pues hay unos que en el catecismo nos los enseñan, ¿no? Nos dicen los 10 mandamientos de Dios son, y ya empezamos, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y después de los 10 mandamientos decimos, y los mandamientos de la Santa Madre Iglesia son 5. La lección nos marca que son más de 5 y nos marca que también hay un código de derecho canónico. Y canónico viene de canon, que significa norma, regla o disposición de cómo, cuándo y por qué y para qué debe de ser cada cosa. Es decir, la iglesia tiene sus reglas,
sus leyes y las cuales debemos cumplir. Pero, bueno, resumiendo, en 5 podemos resumir los mandamientos de la iglesia. Y yo todavía los resumí más, ¿no? Dice, santificar los domingos y fiestas de guardar. Es decir, debemos ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar como la Pascua, ¿no? La Semana Santa que nosotros conocemos y ocasiones especiales, ¿no? Como en el caso de nosotros, de Nuestra Señora de los Dolores, pues el día 17 de septiembre, que es la fiesta patronal de nuestra parroquia, ¿no? Y el segundo que nos marca la lección es el ayuno. Nos marca el ayuno como los días que dispone la iglesia con el fin de aplacar la concupiscencia de la carne, de que se haga penitencia y se perfeccione la vida interior. Es decir, hacer ayuno y abstenerse de comer carne nos ayuda, nos da la oportunidad de que nuestro espíritu doblegue a nuestra voluntad, que es el espíritu el que mande. ¿Sí? Y eso es un ejercicio que tendremos que hacer y que hacemos precisamente cuando nos abstenemos de comer carne y de ayunar. También el otro mandamiento que nos marca la lección como parte de las disposiciones de la iglesia es confesarse. Y nos marca que debe de ser una confesión al menos una vez al año. Dice, al menos, o sea, como algo muy, lo mínimo, pues, ¿no? Pero podemos de ese mínimo subirle el nivel, ¿no? Y entonces la lección también nos dice que pues si por lo menos lo hacemos una vez al año, pues ya es ventaja. Pero lo ideal, dice, es vivir sin conciencia de pecado, tanto pecado venial como pecado mortal, ¿no? Y en el caso de mortal dice deliberadamente mantenido, ¿sí? Entonces la iglesia nos invita a frecuentar este sacramento. También el siguiente mandamiento es el de comulgar y es una consecuencia del anterior. Si estoy confesado, pues es la oportunidad perfecta para comulgar o recibir el sacramento de la Eucaristía como lo marca nuestra lección. Y nos dice que por lo menos, ¿no? Al menos por Pascua de Resurrección, ¿sí? Ahora que nosotros vamos a entregar los Cristos para primer año, pues pidámosle a nuestros alumnos pues que hagan ese sacrificio, ¿no? Ese esfuerzo por confesarse y recibir al mismo tiempo que reciben su Cristo, pues también reciban la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y el último nos dice ayudar a las necesidades de la iglesia, ¿sí? Pues sí, la iglesia tiene necesidades, nosotros que ya estamos dentro de ella y vemos lo que ahí sucede, pues vemos que efectivamente tiene necesidades y una forma de ayudar a esas necesidades pues es colaborando con la iglesia, ¿sí? Nosotros lo sabemos perfectamente, ¿no? Cuando damos servicio nos dicen, bueno, pues necesitamos que nos ayuden a vender boletos para la kermés, a vender boletos para el seminario, a vender boletos o a hacer cualquier otra actividad que ayude a las necesidades de la iglesia. Y es de esta manera que apoyamos a esta causa. Bueno, también la lección nos marca que hay que estos mandamientos son un complemento con la ley natural, ¿no? Con esa ley que ya vimos en lecciones anteriores y que son esas disposiciones que ya tenemos, ¿cómo se dirá? Que ya tenemos grabadas en el corazón, ¿no? Que sabemos que hacemos bien o que hacemos mal. Y aunado con el decálogo que en este primer año ya vimos uno por uno esos 10 mandamientos y que también nos ayudan a ser mejores personas cada día, ¿no? Tanto en nuestra vida eh, social como en nuestra vida espiritual, ¿no? En esa vida civil, ¿no? En ser parte del mundo, pero sin ser del mundo. Y al final
del decálogo que vimos, pues también vimos la ley del amor, ¿no? Cuando Cristo estuvo entre nosotros siendo hombre, nos dio ese mandamiento nuevo, ¿no? Que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó, ¿sí? Y como Él nos amó es entregando la vida por los demás, es una vida de servicio, ¿no? Y en lecciones anteriores, para ser específica, en la lección 45 vimos los consejos evangélicos, ¿no? Pobreza voluntaria, castidad perpetua y obediencia perfecta, ¿sí? Entonces, con esto, pues ya damos por concluido prácticamente este curso básico de religión cristiana, en donde todos estos elementos nos van a ayudar a ser mejores personas. En una primera parte vimos dogma, que es lo que debemos creer, no de manera ciega, sino al contrario, con esa fe que eleva nuestro raciocinio a ese plano sobrenatural. Y la segunda parte pues era esto de moral, ¿no? De la moral, las costumbres, los hábitos, lo que nosotros hacemos de forma cotidiana como una conducta, ¿no? A seguir. Y por eso vimos estos mandamientos uno por uno, los mandamientos de la ley de Dios, ¿no? Y con esto terminamos este curso básico, pero de repente queda como la espinita, ¿no? Al principio del curso decíamos, hay un año para todo esta, para, para un curso de religión, no es mucho tiempo, y ahora que hemos terminado decimos, ¿y ahora qué sigue? ¿A poco ya nada más cumplo esto y ya? Pues no, dice nuestra lección que nuestro Señor Jesucristo expresó, separados de mí no podéis hacer nada. Y eso es el parteaguas para el próximo curso de segundo grado, que nos va a abrir esa posibilidad de cómo, en dónde, cuándo, a qué hora voy a poder poner en práctica esto que hemos aprendido en primer grado. Estos elementos que hemos estudiado y que poco a poco hemos puesto en práctica, pues ahora los tenemos que hacer, pero ¿dónde? ¿Con quién? ¿Yo sola? ¿Con mi esposo? ¿O nada más con mis hijos? ¿O nada más con mi mamá y con mi papá? ¿O con mis hermanas? O sea, ¿con quién? ¿Cómo puedo yo eh, cómo podemos realizar todo esto en cada uno de nosotros? Y lo que muchas veces nos sucede es que lo tratamos de hacer, pero siempre va a haber trabas. Y entonces, ¿yo solita puedo hacerlo? Pues no. La respuesta es no. La respuesta nos la da Cristo mismo cuando dice que separados de Él no podemos hacer nada. Tenemos que estar con Él. Pero ¿dónde podemos encontrarlo a Él? Y esta lección nos abre la posibilidad de entender que es la iglesia, la institución que Cristo fundó, la sociedad perfecta que Él quiso que estuviera entre nosotros para poder llegar a esa vida eterna. Es la iglesia donde nosotros podemos desarrollarnos como cristianos. Lo decíamos en la lección 45, ser santos como vuestro Padre es santo. ¿Y dónde podemos encontrar esa santidad? ¿Dónde podemos encontrar eso que es sagrado? En la iglesia. Ahí precisamente. Y entonces, segundo grado, de esto trata, ¿sí? La lección termina diciendo, cuando venga Él, el Espíritu de verdad, os guiará hasta la verdad completa. El Espíritu de verdad, ahí está, es el que sostiene a la Iglesia Católica. Por eso la Iglesia, a pesar de que ha sido criticada, asediada, repudiada,
no han podido hacerle absolutamente nada, porque tiene este elemento divino que la vivifica, la fortalece y la santifica. Y dice el cómo podemos llegar nosotros a vivir esto que creemos ahora. Dice, pues en unirse a Cristo y en lograr que inhabite en nosotros el Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser esto? La instrucción sobre ello es el objeto del segundo grado de nuestro curso. Entonces yo los dejo con el continuará. Muchas gracias. Luz y sal. Reunir y servir.